Hola, en esta ocasión veremos algunos aspectos de la propiedad del punto fijo en espacios topológicos, el cual nos dice que un espacio tiene la propiedad del punto fijo si toda función continua de el espacio en sí mismo tiene al menos un punto fijo. Entonces vamos a definir las herramientas que vamos a necesitar y posteriormente vamos a hablar acerca de esta propiedad. Entonces, recordemos que un homeomorfismo entre espacios topológicos es una función h del espacio x al espacio y con sus respectivas topologías, cuya función h es biyectiva, es continua y al ser biyectiva existe su inversa y además esta inversa va a ser una función continua. Los homeomorfismos son una de las herramientas más importantes en el estudio de diversos objetos, el estudio desde un punto de vista topológico. Y bueno, vamos a definir a un invariante topológico como una propiedad que se preserva bajo homeomorfismos. Es decir, si X posee alguna propiedad y ésta se preserva para el espacio topológico Y bajo un homeomorfismo, entonces esta propiedad es un invariante topológico. Algunos ejemplos notables que se suelen estudiar son la conexidad y la compacidad. Ahora, vamos a definir un punto fijo bajo una función f que va de un espacio x en sí mismo como un punto x tal que f de x es igual a x. Entonces, la propiedad que nos importa en este video es la propiedad del punto fijo y vamos a decir que x tiene dicha propiedad si toda función continua f de x en sí mismo tiene al menos un punto fijo. Un par de ejemplos son los siguientes. Un intervalo cerrado a, b va a tener la propiedad del punto fijo y de hecho ya hablamos un poco en uno de los videos anteriores. Te dejo el enlace correspondiente a dicho video. Y por otro lado, vamos a considerar la unión de la gráfica de la función seno de 1 entre x, que podemos ver de color azul, con x en 0, 1, sin incluir al 0, con el segmento de recta con punto 0, y con y entre menos 1 y 1, que es este segmento de color naranja. Se puede probar que este conjunto tiene la propiedad del punto fijo. Ahora, tenemos aquí un par de no ejemplos. Por un lado, tomemos una circunferencia S en el plano y sea F una rotación de S distinta de una rotación por 2kπ, es decir, no vamos a dar vueltas completas. Entonces, F es una función continua de la circunferencia en sí misma y por supuesto si la tomamos distinta de 2kπ, entonces esta rotación no deja puntos fijos en la circunferencia. Por lo tanto, S no tiene la propiedad del punto fijo. Por otro lado, R, el espacio de todos los números reales, no tiene la propiedad del punto fijo, pues la función f, definida como f de x igual a x más 1, tampoco va a dejar puntos fijos. Un tercer no ejemplo es el siguiente. Tomemos un intervalo abierto, a, b de los reales, y entonces este espacio no va a tener la propiedad del punto fijo, pues es homeomorfo al espacio de los reales. Y como R no tiene la propiedad del punto fijo, entonces tampoco lo tendrá el intervalo a, b. Este último ejemplo sugiere una relación entre la propiedad del punto fijo y los espacios homeomorfos. Y en efecto, la propiedad del punto fijo va a ser un invariante topológico.
Bien, entonces vamos a demostrar que la propiedad del punto fijo es un invariante topológico. Tomemos una función h de x a y, por supuesto x y y con sus respectivas topologías definidas, un homeomorfismo, y vamos a tomar f, una función de y en y continua. Entonces, supongamos que x tiene la propiedad del punto fijo. Como h es homeomorfismo, entonces h a la menos 1, es decir, la inversa de la función h, que va de y a x, es continua. Consideremos entonces la función siguiente, la composición de h con f y con la inversa de h. Si nosotros hacemos un dibujo, vamos a tener aquí al espacio x, a la función h que va de x a y, a la función f que va de y en sí mismo y a la inversa de h. Entonces, esta función, esta composición de tres funciones va a ir de x en sí misma. Como h, f y h a la menos 1 son continuas, entonces h a la menos 1, bola f, bola h, es continua. Esto implica que existe un punto P en el espacio topológico X, tal que h a la menos 1, bola f, bola h, aplicado a P, es igual a P. ¿Esto por qué? Pues porque X tiene la propiedad del punto fijo. Entonces, toda función continua de X en sí misma tiene al menos un punto fijo. Entonces, esto es h a la menos 1 de f de h de p y es igual a p. Y entonces vamos a aplicar la función h del lado izquierdo en ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a tener h de h a la menos 1 de f de h de p y esto es igual a h de p. Pero el lado izquierdo, ¿quién es en realidad? H de h a la menos 1 de f de h de p es simplemente f de h de p, puesto que h y h a la menos 1 son funciones inversas entre sí. Y esto va a ser igual a h de p. Por lo tanto, h de p es un punto fijo en el espacio y bajo la función f, que acabamos de probar, pues que cualquier función continua f de y en sí misma tiene al menos un punto fijo. Por lo tanto, y tiene la propiedad del punto fijo, pues la función f continua que tomamos es una función arbitraria.
Por lo tanto, la propiedad del punto fijo es un invariante topológico. Y terminamos la demostración. Con esto terminamos este video y, como siempre, suscríbete y dale like si te gusta el contenido del canal. Hasta la próxima.